¿qué tal? Soy Gabriel de Pulso Star, un canal dedicado a las maravillas del universo de Mega Man. Como ya sabrán, mi canal trae las últimas actualizaciones de algunos de los fangames más queridos por la comunidad, así como contenido variado de Mega Man. Y es que, en esta ocasión, toca hablar sobre el fangame Mega Man Zero Online, un título desarrollado por el usuario Warrior555 Mains Ganon. Dicho juego cuenta con una comunidad en Discord y también una página oficial. Ambos links, así como los créditos de dicho fangame, los encontrarás en la descripción. Este juego se encuentra actualmente en fase alfa temprana y constantemente se suben pequeñas updates en su Discord, donde los miembros tienen acceso anticipado. Del gameplay en cuestión hablaremos más adelante. Para este video realicé una pequeña entrevista a su creador Warrior555. Menciona que este fangame está inspirado en Mega Man X Online Deathmatch, juego en el cual nos damos de chingadazos a diario y hacemos streams los domingos. ¡No! ¡Conche tu madre! Bueno, sigamos. Warrior555 menciona que en ese momento él estaba pensando en Clone Wars Adventures por alguna razón, y que una vez visualizó el segmento de la introducción de este MMORPG pero con los personajes de Mega Man Zero, rápidamente la idea de hacer Mega Man Zero Online se le vino a la cabeza y se puso manos a la obra. El juego se hizo público el 12 de abril, aunque su existencia ya se había filtrado el 9 del mismo mes, y además menciona que alrededor del 1 de abril, más o menos, comenzó su desarrollo. Se lanzó un pequeño teaser para promocionar y dar a conocer el juego, aunque en el teaser se muestra una especie de apocalipsis de la base siendo atacada. En realidad, el juego no tendrá modo historia. Esto ya no es divertido, es triste. Y ya que entramos en materia con el propio juego, hablemos del gameplay, tomando como referencia la última versión Alpha 02.2. Tenemos la interfaz principal, la cual te permite crear tu nombre, configurar controles en teclado. También puedes usar el gamepad, aunque para configurar sus controles neta no sé cómo se hace. Supongo que en el Discord pueden orientarte XD. Puedes cambiar el colorcito de cero que vayas a usar. A huevo yo siempre uso el moradito. Y puedes habilitar o deshabilitar el chat de la sala del juego. Ya en Fangame, pues tal como lo dice, puedes buscar partidas o hacer partidas, tanto públicas como privadas. El juego como tal cuenta por el momento solo con el personaje de Zero y con 2 mapas, así como un modo de juego, todos contra todos, con un límite configurable de kills para finalizar la partida. En cuestión de gameplay, pues ya lo estás viendo en pantalla, sus movimientos son pulidos, no se siente a delay. Sin embargo, esta versión alfa cuenta con bugs o errores. No. No. ¿Cómo lo puede ser que de un momento a otro te saque de la partida? Así, casual. O que cuando estás esperando a ser respawneado, tu avatar se queda congelado en una parte de la pantallita. ¿Qué hacen ahí? Si estaban allá. El cual pueden ver el resto de jugadores, y puede crear cierta confusión cuando son bastantes usuarios en una misma sala. Yo me quedaba golpeando a ese personaje y cuando me daba cuenta solo era una versión congelada y estaba respawneando el jugador XD. Las escaleras de estos mapas aún no funcionan, solo son parte del fondo, aunque esto ni es problema de todos modos porque igual puedes trepar. Es una beta jugable y disfrutable, y como lo mencioné al inicio del video, constantemente se está trabajando en este fangame. Además, dicho juego no queda solo en lo que vemos en esta versión, pues tal como nos lo ilustra la página oficial del fangame, tendremos distintos mapas de ubicaciones diversas de las 4 entregas de la saga Zero. Esto según las imágenes de concept art que se muestran. Recuerden que aún no están en las versiones alfa. Además contaremos con 6 distintos personajes a elegir: X, Zero, Arpuya, Leviathan, Fafnir y Phantom. Y tal como lo muestra la imagen, cada personaje tendrá un balance con distintas habilidades y características, lo cual se agradece realmente, pues no se sentirá como un recolor de Zero, como lo es hasta ahora con la versión alfa. A mí en lo personal me gustó este proyecto y queda bien para jugar en las tardes con tus amigos y amigas y ser parte de la evolución de este proyecto. Ya para ir concluyendo, Warrior555 Mains Ganon les deja a los usuarios del server de Discord esta referencia. A ver si esto es de tu talla, amigo enorme. Y al resto de viewers les manda saludos. Y eso ha sido todo por mi parte. Si te gusta esta clase de contenido, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Así esta asombrosa familia crecerá aún más y me apoyarías a seguir adelante. Hasta la próxima. Chao.